No es vinculante, eso es cierto. Claro, pero No, entonces el gobierno le apuesta en eso. ¿Sabe cuál es la gracia? ¿Sabe cuál es la bolita de eso, Luis Ernesto? El proceso de elección de un rector, que es uno de los muchos sofismas que hay en Colombia, Felipe, no es un proceso democrático. No es votemos por el rector. Es un, claro. Pero Néstor, lo que sí es cierto es que el profesor Múnera, aunque no llega ya, digamos, por sus credenciales petristas, una vez en la rectoría sí termina sirviendo a los intereses del gobierno. Por ejemplo, todos estos, cuando llegan las manifestaciones, por ejemplo, a Bogotá, cuando llega la minga indígena, la Universidad Nacional siempre evitaba ser el lugar donde siempre la pedían. El CRIC y todas las organizaciones indígenas siempre piden la universidad. ¿Quién autorizó que los indígenas pudieran llegar a la Universidad Nacional? Esta vez sí la autorizó el profesor Múnera, pues pero históricamente no lo hacía. Y ahí voy, a eso voy, Néstor, y es que si bien el profesor Múnera no es un petrista ni ha militado en el petrismo, terminó sirviendo a los intereses del petrismo porque fue con una arbitrariedad que terminó elegido. Entonces, pues es lamentable que un hombre con una trayectoria académica como la de él haya terminado en medio de semejante fango electoral y político, porque realmente de eso el interés del gobierno sí era ese, era ver cómo instrumentalizaba al movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, cómo utilizaba el campus de la Universidad Nacional para hospedar a la minga, cómo hacía política Néstor, desde la Universidad Nacional, y eso es lamentable para la mejor universidad del país. Bueno, por eso decían Néstor, aquí que se saltaron la autonomía universitaria, es eso. El gobierno terminó metiéndole la mano a decisiones que tienen Pero que ver Néstor, con la y esto no solo fue Universidad Nacional. Claro, la Universidad Nacional es donde se hizo el cambio, donde hubo la irregularidad o la ilegalidad, que es la decisión que ya toma ayer el Consejo de Estado. Pero acuérdense también de la pelea, por ejemplo, alrededor de la elección de rector en la Universidad de Antioquia. En ese momento, un candidato del gobierno, un candidato del gobernador Andrés Julián, y estaban en esa puja en qué iba a pasar. Y al final lograron reelegir en la Universidad de Antioquia al candidato o rector John Jairo Arboleda. Y también en la Universidad de Antioquia fue una puja. ¿Era de quién, Camila? Era el candidato que tenía votos de los designados del gobierno. Y entonces estaban en esa puja, y también allí en Antioquia se vio ese interés del gobierno en las universidades, en las públicas pues ganó y en las Antioquia privadas. Y perdió la batalla en la Universidad Nacional. Lo escucho, Aurelio. Y no olviden este recuento para empezar, la Universidad Tecnológica de Pereira, que duró casi un año largo, con un rector encargado por lo mismo, y el más importante de todos, y que ha sido muy criticado, la Universidad Popular del Cesar, donde a través de Juliana Guerrero han tratado de hacer, o han hecho y deshecho, mejor dicho, no se les olvide el del Cesar, que es exactamente lo mismo que todos. Un gobierno que ha querido coger las universidades para instrumentalizarlas. Acuérdese, Néstor, que los delegados de los estudiantes en los consejos superiores de estas universidades provienen del grupo que creó el señor Vendrell de Activistas por el Cambio. Es decir, aquí ha habido toda una operación de toma de la universidad por parte del petrismo que fracasó y bien fracasada. Entre otras cosas, Néstor, por algo que hemos dicho acá durante todos estos años, los gobiernos no tienen nada que hacer en los consejos superiores de las universidades. Aquí las personas que requieran una gran transformación de la universidad pública, la primera ley que deben presentar es sacar gobiernos municipales, departamentales y nacionales de los consejos superiores y que queden los estamentos universitarios. Y yo sí deploro que Leopoldo Múnera se haya prestado para eso. Yo no sé si sea petrista o no sea petrista, no le conozco la militancia como Luis Ernesto, parece que sí se la conoce, pero se prestó para el juego del gobierno y se equivocó ahí mi amigo muy querido Leopoldo Múnera. Y lo de la constituyente de Múnera tampoco ha sido ningún éxito. No van a interponer algún recurso, Néstor. No, hizo elecciones de constituyente, y ¿cómo quedaron los estudiantes? Solo participó el 6,6% de los estudiantes y apenas el 25% de los profesores de carrera. La Universidad Nacional Petro la metió en un túnel oscuro del que difícilmente podrá salir antes de que él deje el gobierno, como yo veo la perspectiva. Muy bien, ya les voy a contar, porque producto de esto, Felipe, esto no es tema de la Universidad Nacional. Aquí todas las universidades públicas, o muchas, están en lo mismo, la de Sucre, la de Antioquia, la de Atlántico, que está cerrado por una disputa por estas, la de Pereira, en fin. Hay muchas universidades en donde está pasando lo mismo que la Universidad Nacional de Bogotá. Son las 7 de la mañana. Falta ver con qué sale el ministro de Educación, ¿no? El señor Rojas. ¿Por qué, Porque Felipe? yo creo que no se van a quedar ahí, yo creo que van a interponer algún recurso. Bueno, en fin, lo que corresponde de acuerdo con la ley. No se van a quedar con esto. ¿Usted no los ve aceptando la derrota, Felipe?
No, Néstor, pero si no han aceptado otros fallos ni han acatado otros fallos más trascendentales que ¿usted cree que aquí se van a quedar de brazos cruzados? Ya veremos hoy al ministro haciendo algo. No, en 3, 2, 1. No, Felipe, yo le pido que lo respete. Entre otras cosas, el ministro, acuérdese, el episodio con la tesis de grado que le rechazaron fue allí en la Universidad Nacional. Así que el ministro debe tener puesta la camiseta. Yo no sé si se vayan a medir a una tutela, porque el segundo punto de la sentencia de ayer dice: en contra de la presente decisión no procede recurso alguno. Es decir, pero se pueden ir por la tutela. Eventualmente una tutela, pero no sé si se vayan por ese camino. Sí. Igual no suspendería los efectos del fallo. Otra posibilidad remota, Felipe, es que acepten el fallo y que acepten por una vez en la vida que se equivocaron en el tema de la Universidad Esa es Nacional. otra posibilidad remota, pero es otra. ¿Sí? A propósito, les decía, en la Universidad del Atlántico hay un lío grande, está cerrada, porque también se metió el gobierno, que la metió en el régimen de vigilancia especial, y está cerrada hoy la Universidad del Atlántico. Vanessa Saldarriaga. Sí, Néstor, hace 3 semanas, para ser exactos, están completamente suspendidas las actividades académicas en la Universidad del Atlántico. Estaban apenas a unos días de terminar este segundo semestre y están en estos momentos atravesando toda una crisis institucional. Lo que ha decidido en los últimos días el Ministerio de Educación es hacer una intervención diferente a lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional. Aquí han decidido declarar una vigilancia especial con un inspector in situ, que por cierto todavía no han nombrado, no se sabe quién será esta persona que asumirá dicho cargo, porque según ellos hay graves irregularidades en torno a la elección de este rector, porque no tendría, al parecer, todos los requisitos en cuanto a su trayectoria académica y como docente para ocupar el cargo. Y esto es muy delicado porque lo que dice la resolución que da lugar a esta vigilancia especial es que, por ejemplo, podría darse eventualmente una suspensión temporal del registro calificado otorgado a los programas académicos de esta universidad, si es que así lo considera el ministerio, o que también podrían ordenar la creación de una fiducia bancaria si consideran que el manejo de los recursos financieros no están siendo realizados de la mejor manera. Y además también podrían suspender a miembros del Consejo Superior si es que así ellos lo determinan. Ese es el escenario que en estos momentos se está viendo en la Universidad del Atlántico, donde hasta el gobernador Eduardo Verano tuvo que meter la mano y pedirle al Procurador General y a la Defensora del Pueblo que asistan a una mesa de diálogo para que les ayude a llegar a un acuerdo y a restablecer los servicios educativos suspendidos, como se los dije al principio, desde hace 3 semanas, Néstor. Estamos en la época más feliz del año, porque es el momento de compartir en familia, es el momento de hacer balances y de emprender propósitos. Les deseo una feliz Navidad a todos quienes nos ven a esta hora, a quienes son nuestros seguidores, y un próspero año 2026 desde Blue Radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. En el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. Vigilado Supersalud. La Universidad Nacional amanece otra vez con el riesgo de un paro con el que están amenazando hoy grupos de estudiantes y de profesores inconformes con la decisión del Consejo de Estado que ayer tumbó al profesor Leopoldo Múnera de la rectoría. La situación no podría ser más caótica. Hace año y medio, en marzo del 2024, eligieron primero un rector que fue el profesor Ismael Peña. Se metió entonces el gobierno del presidente Petro, tumbaron a Peña, pusieron a Múnera, saltándose un acto administrativo que evidentemente lo había. Ahora el Consejo de Estado considera que la primera elección, por supuesto, fue legal y le propina en consecuencia otra derrota no solo al profesor Múnera, a sus abogados, sino especialmente al gobierno Petro, que violó la autonomía universitaria con el argumento de que el rector debía ser quien ganó la votación entre los estudiantes, que es un argumento peligroso, porque no es necesariamente un proceso
de democracia la elección del rector. Debía haber consideraciones de meritocracia. Por eso el rector no lo eligen la votación de los estudiantes. Para ser felices necesitamos ser agradecidos, reconocer lo que los otros generosamente nos han dado, aceptar la realidad tal cual es. Y necesitamos entender que no tenemos agradecimiento, gratitud eterna. Agradecemos, entregamos lo mejor de nosotros, pero sabemos que la vida sigue. Hay personas que quieren manipularnos con esa palabra, con esa frase. Es que tú me debes gratitud eterna. No, yo te agradezco, pero también sé que la vida sigue. También sé que la vida tiene límites. Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 11 minutos. Oiga, me confieso, a mí me gusta saludar. Soy de esas personas que se detienen a saludar a todo el que encuentran. Lo hago de manera consciente, preguntando genuinamente cómo están, y escucho la respuesta que me dan, con amabilidad y con la atención requerida. Tengo que decir que me impresiona mucho que algunos saludan moviendo una ceja, o haciendo una mueca, o haciendo una pregunta automática que no espera respuesta. Una pregunta de esas que hacen por hacer, porque no les interesa la respuesta del otro. Se trata simplemente de esas acciones inconscientes que no reflejan nada. Hoy quiero insistir en lo valioso del saludo. ¿Por qué saludar? Oye, saludamos porque en esta sociedad en la que predomina la prisa, en la que predomina el hacer todo a la loca, vale la pena detenerse, sonreír y pronunciar unas palabras cálidas. Eso es un acto de presencia. Saludar es decirle al otro, te veo, existes, me importas. De alguna manera es recordarle de que la vida se construye con esos pequeños gestos cotidianos, que son ellos, esos gestos, los que sostienen el tejido social y emocional. ¿Cuáles son los beneficios? Yo señalo 3. 1, crea conexión humana. Un saludo es la primera forma de reconocer al otro como persona. Decir buenos días, buenas tardes, mirar a los ojos, sonreír, rompe la indiferencia y construye puentes que nos ayudan a convivir conscientemente. Un segundo beneficio, mejora el estado de ánimo. Saludar activa la amabilidad y sabemos que la amabilidad activa el bienestar. Tanto quien saluda como quien recibe el saludo liberan pequeñas dosis de dopamina y de oxitocina, sustancias que sabemos reducen el estrés y aumentan la sensación de cercanía, de alegría. Y el tercer beneficio, fortalece el respeto, fortalece la convivencia. Saludar no es un protocolo, es respeto. En los entornos laborales, familiares o sociales, un saludo sincero establece una base de armonía. ¿Cómo hacerlo? A mí me parece que hay que hacerlo con autenticidad, hay que hacerlo con calidez, con amabilidad, con presencia, con respeto, con constancia. Hay que saludar. En el día del saludo es necesario que todos volvamos a tomar conciencia de cómo este gesto tan sencillo es bien importante para que nos relacionemos bien. Estás escuchando Blue Radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR.
una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. La votación efectivamente la había ganado el profesor Múnera y efectivamente la había perdido el profesor Peña, pero ese no era el único requisito para ser rector, también había otros ingredientes. La última palabra la tenía el Consejo Superior, que ahora tendrá que hacerle caso al Consejo de Estado. ¿Se debe ir Múnera? De eso no hay duda. Lo que no está claro es si automáticamente regresa el profesor Ismael Peña, que es lo que sugiere, pero no lo dice. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 16 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga que está palpitando ya la fase de cuadrangulares semifinales. Se completó la fecha 1 del Grupo A. Dos históricos, Nacional y América de Cali, volvieron a verse las caras. Y otra vez el verde de Antioquia marcó la diferencia. 1-0, victoria del conjunto antioqueño con la anotación de Mateus Uribe. Un gol que le permite estar arriba, al tope, apenas arrancando esta fase semifinal. Queda claro que Nacional, además, después de haber dejado a América en el camino, en Copa Colombia, ahora también le marca diferencia en la fase de las semifinales en nuestro país. Una acción polémica, la patada de Tecillo, que el central Ortega consideró era para amarilla, el VAR lo validó, pero era una acción para roja. Bueno, una que entra ya a la galería de esta discusión interminable del trabajo, del rendimiento del equipo o los equipos arbitrales en nuestro país. El Grupo A, tras la victoria de Nacional, queda comandado por Nacional con 3 puntos y Junior también con 3 unidades. América y Medellín todavía no suman en el tablero. Mientras que el B está al frente junto al Deportes Tolima, el Bucaramanga, ambos con 3 unidades. Allí Fortaleza y Santa Fe todavía no encuentran la ruta de los puntos. Mañana, a propósito, comenzará la segunda fecha de esta fase semifinal. Será el Grupo B en Bogotá con Santa Fe Fortaleza y en Ibagué con Tolima Bucaramanga, los encargados también de ir dando proyección a lo que significa la posibilidad de acercarse a la finalísima del fútbol profesional en Colombia. A propósito de jugadores de Colombia, en México también instancias decisivas. Óscar Estupiñán marcó para el Juárez, eso sí, cayó frente a los Cholos de Tijuana 3-1, el equipo de los Bravos. Ahora, con Estupiñán, el colombiano, buscará meterse a la liguilla de la fase de cuartos de final de este 2025, enfrentando a Tigres. A ver si logra meterse en esa instancia para enfrentar al Toluca. Será un repechaje. Ese duelo le permitirá pensar en clasificarse a esta instancia decisiva. Mientras que en el Brasileirao, Luis Sinisterra, recuerden que jugaba en Inglaterra, que ha sido habitual convocado a Selección Colombia por el técnico Lorenzo, volvió a encontrar la vía del gol con el Cruzeiro. Juventude igualó 3-3 con Cruzeiro, el 2-1 fue de Sinisterra al minuto 41. Ojo con Sinisterra, porque si encuentra ritmo, minutos, continuidad y sobre todo no se lesiona, que ha sido su gran dolor de cabeza en los últimos años, puede pintar para ser carta de alternativa de Colombia rumbo al Mundial. Eso sí, veremos qué pasa en esta ruta de ahora a marzo, de cara a la doble fecha final preparatoria que tendrá para nuestra selección 2 compromisos frente a Francia y la selección de Croacia. Cruzeiro de momento es tercero en el Brasileirao con 65 puntos, que es liderado por el Flamengo, el de Carrascal, también colombiano, con 71. Y atentos porque hoy en el mundo se hace viral la polémica de la FIFA, que decidió celebrar de momento los 42 equipos clasificados al Mundial del 2026 con un póster especial. Póster que tenía como representación a cada una de las grandes figuras de las selecciones. ¿Quién por Colombia? James Rodríguez. ¿Quién por Noruega? Haaland. Por Inglaterra, por supuesto, Harry Kane. Para Francia, su símbolo, Mbappé. Argentina y su gran líder, Lionel Messi. ¿Quién por Portugal? Les pregunto. Cristiano, ¿cierto? No, apareció Bruno Fernández. Por esa razón,
hay polémica y se ha hecho viral al punto que la FIFA retiró la publicación de sus redes ante la explosión de tantas voces en contra de no ver a Cristiano, símbolo de la selección portuguesa. Bueno, ahora se espera una nueva versión que rectifique FIFA con CR7 a bordo. El nuevo estadio de Messi ya tiene fecha para su estreno, el Miami Freedom Park. La casa del Inter Miami se estrena el 4 de abril de 2026. Será Inter frente al Austin del fútbol de los Estados Unidos por la MLS, el primer partido para este mega escenario. Y en la NBA, lo de los Spurs sigue siendo magnífico. Sin Wembanyama, que se lesionó ya hace 3 juegos en su gemelo izquierdo, en una de sus piernas, bueno, suma su 11ª victoria en 15 partidos, 135-126 frente a los Hawks de Atlanta. De Aaron Fox fue su gran figura y aporte con 26 puntos, consiguiendo además un tercer triunfo en línea sin Wemby, su gran estrella ausente por lesión en el mejor baloncesto del mundo. 7:20, los deportes, a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La Universidad Nacional amanece otra vez con el riesgo de un paro con el que están amenazando hoy grupos de estudiantes y de profesores inconformes con la decisión del Consejo de Estado que ayer tumbó al profesor Leopoldo Múnera de la rectoría. La situación no podría ser más caótica. Hace año y medio, en marzo del 2024, eligieron primero un rector que fue el profesor Ismael Peña. Se metió entonces el gobierno del presidente Petro, tumbaron a Peña, pusieron a Múnera, saltándose un acto administrativo que evidentemente lo había. Ahora el Consejo de Estado considera que la primera elección, por supuesto, fue legal y le propina en consecuencia otra derrota no solo al profesor Múnera, a sus abogados, sino especialmente al gobierno Petro, que violó la autonomía universitaria con el argumento de que el rector debía ser quien ganó la votación entre los estudiantes, que es un argumento peligroso, porque no es necesariamente un proceso de democracia la elección del rector. Debía haber consideraciones de meritocracia. Por eso el rector no lo eligen la votación de los estudiantes. Para ser felices necesitamos ser agradecidos. Reconocer lo que los otros generosamente nos han dado. Aceptar la realidad tal cual es. Y necesitamos entender que no tenemos agradecimiento, gratitud eterna. Agradecemos, entregamos lo mejor de nosotros, pero sabemos que la vida sigue. Hay personas que quieren manipularnos con esa palabra, con esa frase. Es que tú me debes gratitud eterna. No, yo te agradezco, pero también sé que la vida sigue. También sé que la vida tiene límites. Y hay que descubrirlos. Eso sí, hay que tener buena actitud siempre. Ánimo, tú sabes. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal. Visibilidad, Felipe, con este clima en Bogotá esta mañana no hay visibilidad en el aeropuerto El Dorado, pero las operaciones aeronáuticas se mantienen en este momento, a pesar de que Bogotá está tapadita. Pues yo por aquí veo solecito. Sí, pero hay solecito con Bogotá tapadita. Claro, es que además esa es la condición. Cuando el cielo está despejado durante todo el día anterior, al día siguiente, amanecemos despejados, pero la neblina y las bajas temperaturas causan baja visibilidad en El Dorado, por ejemplo, en el occidente de Bogotá. En su puesto de mando, Felipe, ¿usted tiene visibilidad? No, Néstor, no, hacia donde yo miro en este momento, no. Bueno. Eso es lo que estamos mirando todos los bogotanos. Yo nunca tengo visibilidad, acuérdese, ¿no? Bueno, usted Eso y es desde hace 15 días menos que tiene visibilidad. Que no las veo venir. Bueno, Felipe, hay muy poca visibilidad, pero digo operación normal. Pero está normal el Dorado.
Sí, está operando bajo con condiciones de restricciones. Quiere decir, comenzó diciembre, volando. eso quiere decir, Sí. Néstor, esa es la señal de que llegó diciembre y que vamos a empezar a tener unas madrugadas en Bogotá lindas, primero con un poquito de neblina, pero después con un cielo Y heladas, ¿no? bonito, al menos en la mañana, y heladas, sí, eso sí. Las heladas del mes de diciembre que son inevitables. La palabra es calaginoso. Calaginoso. Sí, un ambiente calaginoso. ¿Qué quiere decir? En la Biblia es como brumoso, como lleno de neblina. Es una palabra, ayer la aprendí y mire, ¡tac!, la puedo usar hoy. Pero se la dijeron a usted. No, hombre. ¿Usted es un hombre? La escuché en una canción de Los Zuleta. le dijeron en una calaginoso, mañana ¿no? calaginosa. Y entonces yo dije, ¿esa vaina qué? Yo creí que era un invento de esos nuestros, ¿no? Y De fui a esos de buscar en la Poncho. RAE y encontré la palabra. Y mire, cuando está así de neblina. Y tuvo brumosa, la buena fortuna de que... ¿Cuál es la definición de calaginoso? Ven que se la leo. Brumoso. Sí, brumoso. Exactamente es eso. Significa brumoso, oscuro. Ok. La mañana está calaginosa. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Quiero saludar, Felipe, al doctor César Julio Valencia. César Julio Valencia fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Iba a ser el ministro de Justicia. Pero declinó. Y el tema de por qué declinó el nombramiento es el motivo de esta entrevista. Doctor Valencia, buenos días. Muy buenos días, don Néstor. Me alegra mucho saludarlo. ¿Cómo Cordial está? saludo. ¿Cómo está de salud, doctor Valencia? Bueno, yo he tenido desde hace mucho tiempo un problema pulmonar serio que me que ha requerido tratamiento continuo con dos médicos neumólogos y pues esa razón este motivo fue la única razón por la cual yo tuve que declinar el honroso nombramiento que me hizo el señor presidente. Yo el 13 de noviembre, el jueves, estaba en la Universidad Externado de Colombia. Me comunicaron el nombramiento por parte de la directora del DAPRE. Yo agradecí el nombramiento. En principio dije que lo aceptaba y evidentemente así lo manifesté, pero empecé con la documentación requerida. Consulté mi neumólogo de hace muchísimos años, médico particular, quien tiene los exámenes, los exámenes que he requerido, y el médico me aconsejó pues compromiso, me aconsejó que no obstante yo no contento con esa opinión, consulté otra, un médico de la IPS que me atiende hace 18 años sobre el mismo problema y llegó a idéntica conclusión. Yo, don Néstor, le repito, esa fue la única razón. Bueno, después yo me entrevisté con el presidente, pero quiero que sea usted quien dirija la entrevista. Sí, no, pero me está echando un buen cuento, doctor Valencia, lo dejo. ¿Usted habló con el presidente y en ese momento todavía estaba en sí, o cuando habló con el presidente fue para decirle que no? Le repito, hablé con la directora del DAPRE, le manifesté, como ya le dije, que sí aceptaba, que era un honor el nombramiento, y de verdad así lo consideré en su momento. Ante eso, yo, después de tener los dos conceptos médicos idénticos, unánimes, pedí entrevista con el señor presidente. Él me recibió muy amablemente, eso fue, ¿qué día? El miércoles de esta semana. Me recibió a las 6, 7 de la noche, hablé con él. Primeramente le agradecí la honrosa designación, ¿no? Le expresé mi más profundo respeto y consideración por mi designación comunicada para dirigir el Ministerio de Justicia y del Derecho. Le expresé también que hubiera querido estar ahí, pero que
tras consultarlo como 2 médicos neumólogos, quienes habían estado a cargo de mi tratamiento, al menos durante los últimos 15 años, me recomendaron con firmeza no asumir esa responsabilidad, porque desde luego requiere una dedicación permanente. Digo, y le expresé que aunque, como lo dicen los médicos, mi área cognitiva se encontraba al 100%, no sucedía igual con mi salud. Quedamos en los mejores términos, don Néstor, con el señor presidente. Yo, repito, lamenté, le dije que hubiera querido estar al frente del ministerio, sabía los retos, pero eso implicaba desplazamientos, implicaba muchas horas, ¿no? Yo requiero de día, por momentos, oxígeno, tener oxígeno a la mano, y esa fue la única razón. ¿Usted está amarrado literalmente a un respirador, a un tanque de oxígeno? No, yo de noche uso oxígeno y de día, por precaución, yo ando con un aparato pequeño de oxígeno que cuando lo requiero lo uso, pero de día no lo uso dentro de mi carro cuando lo requiero. Hago pausas de 2 horas y tomo un poco de oxígeno, pero repito, yo no puedo caminar a nivel aquí en Bogotá. Camino muy poco porque usted entenderá la enfermedad seria. Yo caminar aquí en Bogotá, jornadas largas, muy largas, no bajarme de un avión el mismo día, subirme a Bogotá, eso no lo puedo hacer, o necesito ayuda de un pequeño aparato cuando son sesiones muy largas. Entiendo perfectamente lo que significa, digamos, por razones personales, el tema del oxígeno. Doctor Valencia, quiero repetirle en realidad una pregunta que a usted le habrán hecho mucho estos días. ¿Usted es petrista? Mira, don Néstor, y usted me conoce, con usted recuerdo una anécdota que yo quiero abordarla usted con una entrevista que me hizo hace 17 años. 17, usted, don Néstor, ganó el premio Simón Bolívar. Yo sé que usted lo recuerda. Yo no soy una persona que nadie me puede identificar como militante, liberal, conservador. Yo soy un libre pensador, soy una persona progresista. Esas son mis ideas, ¿no? Yo también con el gobierno del cambio participo de muchas ideas del gobierno Petro, pero desde luego yo no soy político, activista, ¿no? Pero desde luego con las críticas que uno pueda hacerle al gobierno de Petro, yo no soy antipetrista, ni conservador, ni petrista, ni liberal, ni conservador. Nadie puede. Es más, el nombramiento, lo digo con una humildad, la que siempre me ha caracterizado. Yo jamás intrigué, pedí. No, yo entendí el nombramiento del doctor Petro como un acto de generosidad, como el que tuvo conmigo en diciembre del año pasado al otorgarme la Cruz de Boyacá. Jamás, don Néstor, me he tomado un tinto, como diríamos en Colombia. Jamás me he tomado un tinto. Nunca había hablado personalmente con el doctor Petro. Jamás en mi vida he hablado. Reconozco, doctor César Julio, reconozco que la pregunta de si usted es petrista es una pregunta profundamente simplista, pero es que estamos en esta cosa loca de la política de si usted acepta ser ministro de Petro, ergo es petrista, ¿verdad? Bueno, pues esa es la opinión suya, yo la respeto. No le estoy diciendo que a mí me parezca que está bien, estoy describiendo un poco los simplismos de la política que hay en Colombia, que se aplican en Colombia. Y seguramente a usted, y era una de las
especulaciones de las muchas de que usted entraba al gabinete pues porque era antiuribista y que ser antiuribista lo volvió petrista. No, yo comparto mucho de las ideas de Petro, no, creo que no, pero sí comparto desde luego con muchas ideas del gobierno del cambio, claro que sí. Sobre lo que pasó en diciembre del año pasado, quería preguntarle, doctor Valencia Copete, porque ese era un momento particularmente difícil de la relación del presidente Petro con las altas cortes. Había dicho recientemente que no entendía cómo un negro podía ser conservador, refiriéndose al entonces presidente de la corte, Gerson Chaverra, y había causado unas fisuras muy duras. Y el presidente convocó a un grupo de magistrados y exmagistrados a la Casa de Nariño para otorgarles la Cruz de Boyacá. Pocos aceptaron, entre ellos usted. ¿Por qué aceptó? Yo tengo una perspectiva distinta y se la quiero aclarar y me agrada que me pregunte esto. El presidente de la República, yo no sabía, repito, yo permanezco ajeno a muchas. A mí me llamaron que el presidente, en una posesión de una magistrada del Consejo de la Judicatura, me parece, había aludido a la corte de entonces y a algunos magistrados de la época. Evidentemente aludía al tema de que me plantean o el tema de cuando la Corte enfrentó el tema de la parapolítica. Yo, por una casualidad de la vida, yo era el presidente y debía afrontar los problemas que el país conoce. Y no estaba él aludió a la Corte de la época, estaba refiriéndose a 2007, 2008, 2009. Y no estaba, y que quería condecorar a algunos magistrados. Dentro de esos magistrados me llamaron, junto con la doctora María del Rosario González, que el país creo que también la conoce, el doctor Ibáñez, el doctor Ibáñez fallecido lamentablemente. Estuvo el doctor Sigifredo Espinosa, quien fue presidente. Ibáñez Augusto, ¿verdad? Y Augusto Ibáñez, lamentable la pérdida de José Augusto Ibáñez. Estuvo la hija, de modo que yo primeramente no se estaba refiriendo, estaba referido a algunas personas de quienes actuamos, y entre ellos el presidente entonces, pues por una casualidad de la vida, fue a mí quien me tocó enfrentar esa situación. Ustedes lo saben, y todo lo que ocurrió, denuncias penales contra mí, etcétera, etcétera. De modo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es decir, son dos aspectos distintos. Él evocó, y le quiero contar algo confidencial, muy confidencial a ustedes. Sí, señor. A mí, pero prometí guardar el secreto, a mí alguien me había dicho que un año antes el presidente le había transmitido la idea de que él quería otorgar la medalla de Boyacá a algunos magistrados, pero que yo sepa, lo confieso y lo digo abiertamente, que hayan renunciado, que hayan repudiado, eso no ocurrió. Repito, eso es un hecho distinto. Otra cosa fue lo que ocurrió después, 15 días antes de eso, que la Corte a otro homenaje u otro acto que el presidente iba a hacer, de modo que en el tiempo son dos cosas distintas, las razones fueron distintas, ¿no? Yo lamento que haya habido algunos roces entre el presidente de la República y pues las Cortes, pero yo quiero expresarle y me agrada que me haga esa pregunta, porque son dos actos y dos motivos, pero doctor César completamente distintos. Lo que usted llama roces, hay otras personas que lo han leído pues como choques institucionales, un enfrentamiento o una pelea muy fuerte entre el presidente Petro y la justicia. El presidente Petro se ha referido, entre otras cosas, a magistrados en términos desobligantes. El que iba a hacer su nombramiento, doctor Valencia, era, entre otras cosas, para reparar ese puente. ¿Le habían dicho algo? Queremos un exmagistrado de la Corte
para intentar terminar bien la relación con la Corte? Los medios así lo entendieron y a mí yo antes de presentar mi renuncia, yo no había hablado con el presidente. Él no me planteó lo que usted me expresa de que me habían dicho, pero desde luego si hubiera aceptado el cargo como hubiera querido, yo hubiera tratado ser, como usted manifiesta, el puente, el puente entre las Cortes. Claro. Doctor Valencia, ¿de qué habló con el presidente en lo que tiene que ver con la labor que usted debía realizar en el ministerio? La reunión con el presidente, que no duró más de media hora, como yo repito, de entrada le manifesté primeramente mi agradecimiento por la honrosa designación. Le dije que hubiera querido estar al frente del ministerio y luego le expresé las razones, yo, entre otras cosas, bajo la absoluta confidencialidad del presidente y confiando en la buena fe del presidente, le entregué incluso mi historia clínica para que entendiera que era la única razón de orden científico, pero de conversaciones de fondo sobre otros temas no se abordaron. Fue un diálogo muy cordial, estuvimos hablando de otros temas. Él después tenía que viajar, me dijo, y evidentemente entiendo que viajaba esa misma noche a Cartagena, de modo que ya los temas del ministerio no se comentaron. No se comentaron porque yo era solamente, insisto, para agradecerle la honrosa designación y segundo, para decirle que infortunadamente, por mi situación médica, debía declinar la designación que me había hecho. Sí, doctor Valencia, permítame hacerle la última pregunta a propósito de si usted hubiera llegado a ese Ministerio de Justicia, ¿usted habría impulsado una constituyente? Yo no tuve la oportunidad de conocer a fondo las razones, el contenido de la constituyente. Desde luego usted entenderá, yo tendría que empezar a mirarla, a estudiarla. Yo conozco las noticias de prensa, ¿no? Pero para dar esa opinión, primeramente no se tocó, pero para dar la opinión que usted me hace y que no estoy eludiendo la pregunta, usted entenderá que yo tendría que leerla, todas las hojas, mirar el contenido, la teleología, las razones fundamentales, de modo que sin ese conocimiento pleno no podría adelantarle mi opinión. Claro. Doctor Valencia, no desde luego que permítame agregarle, en principio, si llegara a formar parte del gabinete, pues estaría con las ideas del gobierno del doctor Petro. Lo habría impulsado, eso es un sí. 7:43 a.m. Me alegra volver a saludarlo, doctor Valencia. Después de 17 años, ¿me dijo usted? Don Néstor, la entrevista que usted me hizo... ¿Eso fue qué, 2008 o 2009? Le voy a dar la fecha exacta para que revise sus archivos. ¿Usted se acuerda de eso? Claro que lo tengo. Tengo tengo un problema físico serio, pero mi memoria, mi parte cognitiva... Esa fue una época turbulenta, intacta, ¿no? Fue una época muy dura. Lo sé. Le voy a dar el mes y el año. Eso fue a mediados de octubre de 2007. Usted hizo una entrevista con el famoso caso Tasmania. Me acuerdo perfectamente. Yo era el presidente de la Corte, me entrevistó, pero con respeto. Usted en el mismo momento me dijo, magistrado, tengo en la línea a Álvaro Uribe, usted permite que los dos entren a hablar. Esa fue la entrevista. Yo sé que usted la recuerda. No, pues por supuesto que me acuerdo, porque en ese momento, en el gobierno Uribe 2007, fue un episodio supremamente visible para el país
era la época, que le faltó a usted decir eso, de las chuzadas. Era momentos en el que el gobierno de Uribe los estaba espiando a ustedes. Y de la parapolítica. Y chuzando y una denuncia temeraria del señor presidente. Pero usted lo sabe, y eso... lo que pasa es que eso, y por mi forma de ser, y el país no lo conoció, además coincidió con el problema con Nicaragua. A mí, tras varios años, ese asunto se decidió a mi favor, ¿no? Yo gané ese asunto, pues de la denuncia que él me formuló, que el país conoce, sabe qué ocurrió en ese momento. Eso se archivó y se ganó. Imagínese, han pasado 18 años. Me alegra volverlo a saludar, doctor Valencia. Otro tanto, don Néstor. Muy gracias. Amable. César Julio Valencia, que iba a ser ministro de Justicia, declinó. Felipe, tenía usted razón, por razones estrictamente médicas, su designación como ministro. Lo que hablamos ayer, que el profesor pues llega con su tanquecito a la universidad. Pero yo no me acordaba, ¿usted se acordaba de ese episodio, de esa Felipe, entrevista? Claro. Yo no me acordaba. Claro, Felipe, claro, porque fue muy raro. Yo dirigía un programa que se llama Hora 20, al que usted iba, Felipe, ¿se acuerda? Sí. Al que usted iba, Héctor Riveros, ¿se acuerda? Sí, señor, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Y entrevisté en ese momento, 7:00 de la noche, al magistrado Valencia, que él tiene razón sobre el caso Tasmania y el asedio de la Corte y la pelea alrededor de el primo del presidente de la República de la época. Lo entrevisté y estando en la entrevista, Álvaro Uribe, en ese momento el poderoso expresidente Uribe, llamó a Caracol Radio y pidió que lo entrevistara a él, porque dijo, el argumento era que yo también quiero dar mi versión, presidente de la República. Sí. Y le pregunté yo al doctor Valencia, en ese momento presidente de la Corte, los dos muy enfrentados entre sí, le pregunté si le molestaba hablar con el presidente. Y eso terminó, Felipe, en una garrotera brutal entre el presidente de la República. ¿Al aire? No, claro, al aire. Entre el presidente de la República y el magistrado Valencia. Qué memoria la de ambos, porque estamos hablando de hace, dijo él, 17 años. Sí, señor. Hay que buscar esa joya, debe estar por ahí. Según esto, 18, porque si fue en 2007, 18 años, desde el 2007 han pasado. Pero bueno, Felipe, y nos volvemos a encontrar, él y yo, ahora con esta condición de que iba a ser ministro de Justicia. Sí. Pues es una lástima que no haya sido, porque... conociendo, y Héctor la conoce también, bueno, usted también, la reputación, la trayectoria del doctor Valencia, pues hubiera sido el adulto responsable, ¿no? Sí, es un hombre, serio. Al final del gobierno, ¿no? Aunque me dejó inquieto con la última respuesta. ¿Qué es cuál? Que él hubiera apoyado y hubiera promovido la constituyente si el presidente así se lo hubiera pedido. Sí, pero es que llegan y donde manda capitán, no manda claro, marinero. Pero eso, hacen equipo, digamos, ¿no? tiene Como implicaciones. tiene que Sí, pero ¿no? ¿qué le sorprende a usted? Ahora, tampoco. Pero ¿cuál constituyente iba a apoyar? ¿La de Diosdado Montealegre o cuál? No, es que ya no hay constituyente, Felipe. El cuento de la constituyente ya es un globo totalmente desinflado. Y cualquier cosa que promoviera el doctor Valencia, a diferencia del doctor Montealegre, sería alguna fórmula en el marco de la Constitución. En cambio, Montealegre desde hace un tiempo llega buscando cosas extraconstitucional, claro, exacto. Claro. Entonces, pues bueno, en el marco de la Constitución todo el mundo tiene derecho a hacer la propuesta que quiera y uno la discute y después se verá si tienen los votos o no. Pero yo creo que el doctor Valencia daba tranquilidad, daba seguridad, hubiera sido un buen ministro, pero sí, en lo personal para él, mejor que no se hubiera metido en ese berenjenal. Néstor, pero porque es uno a las 11 de la noche recibiendo vaciadas en el Congreso con un tanquecito de oxígeno a los 74 o 75 años que tiene el doctor Valencia, sí creo que no se lo deseo a él, que es un jurista muy respetado. Ahora, el argumento es irrebatible. Una condición de salud, por supuesto, mata cualquier otra consideración. Es imposible. El ritmo de trabajo Néstor, en Bogotá con un problema pulmonar era imposible. Señor Luis Ernesto. Le hace una pregunta al exmagistrado a usted, que es la pregunta que se hacen muchos colombianos, y es, usted es petrista, entonces por eso acepta un cargo en el gobierno de Gustavo Petro, y la respuesta creo que es muy clara. Su trayectoria no ha estado en la militancia ni política, ni mucho menos petrista, pero coincide con sus ideas, y ese es el fenómeno de muchos de los que han integrado el gobierno en distintos momentos. Es una manera de decir también, no soy petrista, pero sí.
Pero dijo, es que ahí está el punto, Néstor. Comparto muchas ideas del presidente Gustavo Petro y comparto muchas ideas del gobierno. Pero eso no lo hace petrista, y eso no lo hace un subordinado en términos ideológicos del presidente. Como no él era, por ejemplo, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que también tenía unas diferencias con el presidente. Y ahí hay un punto muy importante que tienen que entender los colombianos, y es que cuando un ministro llega a un cargo y es un ministro que tiene peso y trayectoria, como era el caso de este ilustre magistrado expresidente de la Corte Constitucional, pues no llega un simple empleado firmón. Llega alguien que le suma peso al gabinete, que puede generar controversias, que puede llevar al mandatario a reflexionar, como por ejemplo hacía al comienzo de este gobierno iba a llegar José Antonio Campo, como hizo el mismo Alejandro Gaviria, Cecilia López al inicio del gobierno. Y es deseable que los presidentes se rodeen no de personas, como le dicen en inglés, yes men, que les dicen sí a todo al presidente y le firman todo, y salen corriendo porque están muertos del susto que lo despidan, sino gente con peso y trayectoria que sea capaz no solo de decir no, sino de proponer un rumbo en su cartera, porque el presidente, como lo sabemos, no es un gerente. El presidente no está pendiente de qué pasa en el Ministerio de Justicia, de Trabajo, eso le corresponde a cada jefe de cartera, y entonces de verdad es una pena que él no haya llegado, y la verdad, con esto y concluyo, es una pena que no vaya a llegar nadie más de peso al gabinete. Lamentablemente el presidente Gustavo Petro hoy tiene muy poca capacidad de convocar figuras de peso, trayectoria política, jurídica, que es una persona de peso, integrar su gobierno. Que es una persona de peso, no hay ninguna duda. Digo, por eso es importante el registro de que no aceptó, de que declinó el nombramiento de ministro de Justicia. 7 de la mañana. Julio Valencia habría sido un buen ministro, yo María creo. Consuelo, perdóneme, Álvaro, que me está levantando la mano aquí. Es señora. que, Néstor, yo no pongo en duda que la situación de salud del doctor César Julio Valencia sea la que nos describió, pero me llama la atención que haya llevado como nos contó, la historia clínica a la entrevista con el presidente, porque cuando uno da demasiada explicación es porque también tiene otras razones, y yo imagino que para su familia pertenecer a este gobierno, y ellos lo sabían, significaba un costo político muy alto, entre otras cosas el riesgo de perder la visa, como otros ministros. Entonces yo imagino, esta es mi imaginación, que también hubo otro tipo de razones además de las de salud. 7:52, Álvaro. Valencia habría sido un ministro bueno, Néstor, porque es un hombre íntegro, capaz, y sobre todo porque representa el tema de la entrevista de que usted hablaba, representa un momento muy importante en la vida democrática del país, en que él defendió a la justicia en un enfrentamiento muy crudo con el presidente Álvaro Uribe. Ahora se les olvida a quienes más critican que estos enfrentamientos de corte populista empezaron ahí. Este desorden de presidentes atacando la justicia empezó ahí. Y él hizo una representación seria, orgullosa de la justicia, y como ministro de Justicia tendría que haberle dicho al presidente Petro, no, tenemos que manejar las cosas distinto, y habría sido más que un dique, porque los presidentes en Colombia no tienen dique, sí un consejero serio, estructurado, y como decía tal vez Héctor, cualquier tema, hasta el de la constituyente, se puede manejar con seriedad jurídica. Sí, ahora los íntegros, Felipe, y los serios no suelen durar mucho en los puestos en el gobierno de hoy. No, desafortunadamente no, porque pues fíjese que hemos tenido buenos, en términos generales, no todos, pero buenos ministros de justicia. El doctor Osuna, la doctora Buitrago, bueno, en fin, ¿no? Otros menos buenos. Todos idos anticipadamente mientras entrevistaba. Pero todo para acabar en manos de Augusto Campo. Por eso le iba a decir, Felipe, mientras entrevistaba al doctor Valencia, que estaba recordando su seriedad, su rigor de magistrado, también me preguntaba cuánto hubiera durado en el gabinete del presidente. Yo creo que muy Gustavo poco. Petro. Es que durar en este gabinete, cuando usted es una persona tranquila, decente y sensata, es muy difícil. Sí, ante todo no, Felipe. Usted tiene que tener otros requisitos, todos los opuestos, ¿no? No por decente, porque yo creo la verdad que en este gabinete hay gente decente, sino gente que sea capaz de discrepar del jefe. Eso no es posible con Petro. Con carácter y que se apegue a la ley. La historia que no fue alrededor del magistrado César Julio Valencia. Estás escuchando Blue Radio.
Los falsos positivos en Meta fueron producto de un pacto entre los paramilitares con algunos militares a cambio de dejarlos delinquir y expandirse en ese departamento. Esta es la más grave conclusión a la que llegó la JEP en la investigación por el asesinato de 209 personas y la desaparición forzada de otras 65 en el Meta entre el año 2002 y el año 2009. Esa es la razón de la última imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de 30 militares, entre ellos 3 generales en retiro del ejército: Carlos Ovidio Saavedra, Francisco José Ardila y Carlos Eduardo Ávila, como autores por omisión, por la laxitud, por no ejercer los controles sobre estos crímenes que fueron delatados, entre otros exparamilitares, por alias Otoniel, que está extraditado y quien fuera el máximo comandante del Clan del Golfo. Por primera vez, la JEP investigó el papel de la FARC en los bombardeos y concluyó que fueron manipulados, que fueron engañados para bombardear y así legalizar estas bajas que fueron presentadas como legítimas en el marco del conflicto. El presidente Petro esta madrugada confesó que lo que dijo ayer su canciller Rosa Villavicencio en Madrid, en la famosa entrevista a Bloomberg, no fue un invento o una tergiversación, sino que Colombia efectivamente está detrás y está proponiendo un gobierno de transición, pero compartido, para sacar o para salir del dictador Nicolás Maduro. Que se haga un gobierno de transición es efectivamente una idea vieja del presidente Petro. Él la recuerda en un trino de esta madrugada, como si no hubiese habido el año pasado elecciones y como si Maduro no se hubiera robado esas elecciones. Una idea que tiene el presidente Petro, curiosamente, sería aplicar para Venezuela una especie de frente nacional del modelo que hubo en Colombia, un pacto entre liberales y conservadores para alternarse el poder. En Colombia fue para sacar del poder al general Rojas Pinilla y en teoría a Petro no le gustaba para Colombia, en teoría ahora le gusta para Venezuela. Si bien la decisión de ayer del Consejo de Estado alrededor de la rectoría de la Universidad Nacional era una decisión esperada hace más de un año, la historia está lejos de terminar. Esta mañana, a través de un comunicado, el rector José Ismael Peña, al que le van a devolver la rectoría, le está pidiendo acompañamiento a los órganos de control, particularmente a la Procuraduría, para que le haga seguimiento al cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado. Más que radio. Está en Colombia Nadia Murad, que fue Premio Nobel de Paz en 2018, se reunió con el presidente Petro. Ella, que ganó el premio por denunciar la esclavitud sexual por parte del Estado Islámico, termina diciendo, escribiendo el presidente Petro, que ella le pidió a él, Nadia Murad, que se pronunciara sobre el genocidio yazidí, que en realidad es el genocidio del Estado Islámico. Y dice el presidente Petro que esa es la derecha árabe, la de ISIS, la que está en el genocidio. Son las 7 de la mañana, 57 minutos, desde Europa. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que leyendo este tuit del presidente Petro, es bueno que nos ponga en esta situación para conocer qué fue lo que pasó con los yazidi. Son yazidi, no yazadi como dice el presidente. Los yazidi son una comunidad que vive en Irak, en el norte de Irak y en Siria, y a partir del año 2014 fueron absolutamente masacrados por el Estado Islámico. Pero ¿por qué ocurrió esto? Esto no es una guerra ni de clases, ni de ricos contra pobres, ni derechas contra izquierdas. Esta es una guerra religiosa, porque los yazidis no son islamistas, y lo que hacía el Estado Islámico era exigirles la conversión al Islam. Pero esta gente tienen unas creencias que son preislámicas, son incluso precristianas, son zoroastristas, son una gente que creen en un Dios único, pero que hay 7 ángeles que les encargaron a ellos el cuidado del planeta. Y uno de esos ángeles, el principal, es Malek, que es un pavo real. Entonces llegaban los ISIS, que son fundamentalistas islámicos, y les decían que ellos eran adoradores del diablo, porque tenían este personaje en su religión que es Malek. Y entonces los obligaban a la conversión. A los hombres que no se convertían, los asesinaban,
los ejecutaban. Hay fosas comunes enormes por parte del Estado Islámico de estos yazidis, y a las mujeres, a las mujeres que no tenían posibilidad de procrear, las mayores también las asesinaban, a las mujeres que podían procrear las tomaban como esclavas sexuales, y también a los niños. Esto fue tremendo, fueron decenas de miles de muertos. De hecho, todavía se buscan las fosas comunes. Y lo que llama mucho la atención es que el presidente Petro le dé esta categoría de derecha islámica fundamentalista. La verdad es que esta es una guerra religiosa. Aquí no calzan los términos de derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque esta es los ISIS estaban tratando de constituir una nación, y para eso iban matando gente a medida que avanzaban. Y ellos no tenían medios de producción, entonces no tenían una forma de explotar al otro mediante su trabajo. Lo que hacían era tomar esclavos, que es como ocurría en el pasado, que cada vez que un rey tomaba un territorio, tomaba a todos los habitantes de ese lugar como esclavos. Lo que llama la atención también de ISIS es que quizás se le podría encajar con el tema de derechas, porque son tremendamente ultraconservadores, radicales religiosos, que consideran que la mujer no puede salir del hogar, que tiene que taparse completamente, que tiene que estar al servicio del hombre. Pero si miramos a los yazidis, que son más o menos culturas similares en esa misma zona del mundo, los yazidis también tienen una segregación de la mujer, pero más todavía